general, en esta serie les traigo 3 libros de no ficción sobre la manera en que la geografía, a pesar de la globalización y de la tecnología, sigue incidiendo muchísimo en los grandes acontecimientos de la política internacional, incluyendo conflictos fronterizos, invasiones, guerras, enemistades entre países o incluso alianzas entre ellos. En síntesis, estos libros nos recuerdan que la geografía sigue siendo importante porque no solamente nos permite entender el pasado, sino también prevenir conflictos futuros entre países que puedan poner en jaque la estabilidad mundial. Un claro ejemplo de esto es Rusia, pues su incapacidad geográfica para comerciar con otras naciones y relacionarse con ellas sin acceso al mar la ha llevado históricamente a adoptar una postura muy beligerante frente a sus vecinos. Esto explica en parte el hecho de que Rusia haya anexado la península de Crimea en el año 2014 y que actualmente trate por todos los medios y desesperadamente de apoderarse del puerto de Odesa en Ucrania. El primer libro que quiero compartir con ustedes se llama Prisoners of Geography o Prisioneros de la Geografía del autor Tim Marshall, que nos presenta 10 mapas para entender todo lo que está ocurriendo actualmente en el mundo. Este libro plantea que la geografía sigue siendo una camisa de fuerza para los países y sus dirigentes sin excepción alguna, a pesar de toda la tecnología que existe en la actualidad para superar las barreras naturales y acortar las distancias físicas entre las naciones. Como consecuencia de esto, las decisiones y acciones de todos los líderes del planeta son fuertemente influenciadas por mares, ríos, montañas, selvas y mares. Además, la geografía repercute en todos los aspectos de nuestra civilización, pasando por el comercio internacional, el idioma, el desarrollo socioeconómico, las guerras y hasta la estrategia militar. Para demostrar esto, el autor emplea distintos casos de estudio muy interesantes. El primero de ellos es Rusia, un país enorme que tiene una gran maldición geográfica, pues no existe ninguna barrera natural que lo separe de Europa oriental, central y occidental. Por el contrario, capitales como Berlín o París están unidas con Moscú a través de una extensa llanura que se denomina la llanura nordeuropea. Esto convierte al flanco occidental de Rusia en una puerta de entrada para los invasores, y de hecho, en promedio, Rusia ha sido invadida una vez cada 33 años desde 1812, incluyendo los ejércitos de Napoleón Bonaparte o la Alemania nazi. Durante siglos, Rusia fue capaz de contener esta amenaza gracias al control total de los actuales territorios de Polonia y los países bálticos. Pero como estos territorios pertenecen hoy en día a la Unión Europea, entonces Vladimir Putin ha volcado su atención hacia Ucrania, pues según él, este es el territorio por el cual podría colarse cualquier invasión proveniente de Occidente. El segundo ejemplo que utiliza el autor es el conflicto entre China e India por el territorio del Tíbet. El hecho de que India pudiera algún día apoderarse de las altas cumbres del Himalaya para controlar los principales ríos de China, como son el Mekong y el Yangtze, y que además pudiera lanzar desde allí un ataque hacia las tierras bajas de China continental, ha sido razón suficiente para que Pekín haya adoptado una postura histórica de dominación y de control frente al Tíbet. Y aunque esta amenaza no sea real, pues India nunca tendría ni las ganas ni el coraje de hacer algo semejante como lanzar un ataque contra China, la sola posibilidad geográfica de que esto ocurra es motivo suficiente para afirmar que mientras China siga siendo vecina de India, Pekín nunca le devolverá al Tíbet ni su independencia ni su libertad. El segundo libro que quiero compartir con ustedes se llama Las nuevas rutas de la seda, del autor Peter Frankopan. Básicamente la tesis de este libro es que antes todos los caminos llevaban a Roma, pero hoy en día llevan a Pekín. Este libro nos explica que el presente y el futuro del mundo ya no son forjados en Occidente, es decir, en Estados Unidos, en Europa o en el Reino Unido, sino en Asia, es decir, allí donde hace siglos casi todo el comercio internacional ocurría a lo largo de las rutas de la seda. Y esas mismas rutas de la seda han revivido en la actualidad para convertirse en el epicentro de la diplomacia, el comercio internacional e incluso el desarrollo económico del mundo. Antes, las personas más influyentes y acaudaladas solían provenir del Imperio Británico, de Norteamérica o de Europa Occidental.
hoy provienen de China, India, Rusia, Asia Central e incluso Medio Oriente. Y no solo eso, muchas marcas emblemáticas, lugares famosos o equipos de fútbol de Occidente hoy en día están en manos orientales. Ejemplo de esto es el Paris Saint-Germain, el equipo de fútbol francés, o la marca emblemática Harrods del Reino Unido, o incluso la compañía norteamericana General Electric. Algo muy importante que señala el autor es que mientras Estados Unidos y Europa se han replegado sobre sí mismos y están cortando puentes y lazos con sus vecinos, los países de Asia están haciendo todo lo contrario, es decir, incrementando y afianzando sus relaciones para poder aumentar su riqueza. Por ejemplo, los países del sudeste asiático, junto con Corea, Japón, China e India, están organizando y estructurando el Tratado de Libre Comercio que algunos analistas denominan como el más grande de la historia de la humanidad, pues agrupa entre todos ellos más de 3.500 millones de personas, lo cual representa prácticamente la mitad del planeta. Según algunas fuentes, plantea el autor, para el año 2027 el Producto Interno Bruto combinado de las ciudades asiáticas sería superior al de todas las ciudades europeas y norteamericanas juntas. E incluso una década después, el PIB sería superado en un 17%. El autor también brinda detalles sobre el megaproyecto de infraestructura que está gestando China junto con otros 50 países provenientes de regiones como el sudeste asiático, África, Medio Oriente, Europa del Este y Asia Central. Este proyecto, conocido mediáticamente como la Nueva Ruta de la Seda y en Pekín como el proyecto del Cinturón y la Ruta, le daría al gigante asiático acceso a cientos de ferrocarriles, aeropuertos, puertos marítimos y vías de acceso en todo el planeta, permitiéndole así no solamente dominar el comercio internacional, sino también tener bajo su esfera de influencia a más de 4.000 millones de personas. El tercer libro que quiero compartir con ustedes se llama The Revenge of Geography o La venganza de la geografía del autor Robert Kaplan. En este libro, el autor plantea que si bien en el siglo XXI contamos con tecnología de punta, como por ejemplo los trenes de alta velocidad, las imágenes satelitales o el ciberespacio para acortar las distancias físicas entre países y favorecer la cooperación y el comercio internacional, aún así la geografía sigue incidiendo bastante en la aparición de conflictos y guerras en distintas regiones del mundo. Por un lado, el autor plantea que la geografía ha servido tanto para unir como para separar pueblos. En algunos casos, las barreras naturales, como los ríos y montañas, han permitido la separación entre grupos pequeños y vulnerables de otros más grandes, pero también más agresivos, y por lo tanto han servido para la protección de esos grupos vulnerables. Y no solamente se trata de separación física, sino que esas mismas barreras naturales también han contribuido con las profundas diferencias políticas y culturales que existen entre distintos pueblos, incluso dentro de un mismo territorio. A manera de ejemplo, las montañas al norte de Irak han resguardado a los kurdos y han alimentado ese sentimiento de emancipación e independencia respecto del Estado iraquí. Siglos atrás, esas barreras naturales hubieran sido suficientes para proteger a los kurdos. Hoy en día, aunque la protección sigue estando vigente, no es tan eficaz como solía serlo, pues existen tecnologías que permiten superar esas barreras físicas. Para este caso, los kurdos sufrieron grandes bajas y una masacre de cerca de 100.000 civiles por cuenta del régimen iraquí en cabeza del dictador Saddam Hussein. En cambio, en otras regiones del mundo, como en Norteamérica, esas mismas barreras naturales, como por ejemplo los ríos, han servido para unir a los pueblos en lugar de separarlos. Un claro ejemplo de esto son los ríos Missouri, Ohio y Mississippi en Estados Unidos, que en lugar de correr de sur a norte o de norte a sur como en otros países, corren de este a oeste, permitiendo así una conexión directa entre dos costas que están supremamente alejadas la una de la otra y que sin estas arterias fluviales no hubieran tenido la oportunidad de interactuar y de comerciar entre ellas. Por otro lado, y según el autor, la geografía también explica ese espíritu combativo o belicoso de algunas naciones respecto de sus vecinos. Un ejemplo de esto es Alemania,
un país que está encerrado entre el Mar del Norte y los Alpes un poco más al sur. Entonces eso no le ha dado a Alemania más alternativa que buscar salidas o expandirse, bien sea hacia el este o hacia el oeste. Y esto explica en gran medida su conflictividad histórica con países como Francia, pero también Rusia. A su vez, la gran carencia de Rusia, es decir, su difícil acceso al mar, ha provocado esa agresividad hacia otras naciones, como lo vemos ahora con la guerra en Ucrania. Por último, el autor nos explica cómo la geografía ha influido en la expansión de las grandes religiones del mundo. Por ejemplo, el cristianismo y el islam han podido prosperar tanto porque echaron raíces en territorios donde no solamente la topografía era favorable, sino que también existían grandes concentraciones de población. Hola nuevos lectores, bueno, eso es todo por hoy. Si te han gustado estas reseñas, por favor no dudes en darle like al video, suscribirte al canal y sobre todo quédate para más recomendaciones de lecturas. Hasta pronto.